y para eso se requiere también encontrar algunas comunidades o personas con las mismas características, ¿no? Y para eso, en este escenario del caso de Abancay, se está utilizando como referencia a comunidades que están más o menos ubicadas en la misma microcuenca del Mariño, ¿no? Porque todo esto que está delimitado de color celeste es la microcuenca del Mariño, y la EPS en este caso tiene estas captaciones, ¿no? La captación de Rontojocha, la captación de Marca Marca, la captación de Marcahuasi, la captación de Shanghaya, Amaruyok, Manzanares y Chinchichaca. Son 7 captaciones en total las que tiene, y cada captación está asociada a un conjunto de comunidades, ¿no? O sea, por encima de esta captación hay varias comunidades, por encima de esta captación también hay varias comunidades, y así sucesivamente, ¿no? Y más o menos tienen, todas ellas realizan las mismas actividades económicas, son muy similares sus actividades económicas, y por eso se ha recogido información de todas ellas. Entonces acá vamos a tener un poco más detalle de qué información se ha recogido de ellos, ¿no? O de cuántos de ellos se ha recogido información. Entonces, antes de recoger información o ir a campo, también es muy importante tener los permisos, ¿no? Los permisos para que las comunidades puedan recibir adecuadamente a los que van a hacer el levantamiento de información, a los encuestadores, ¿no? Y también es importante capacitar a ellos previamente al levantamiento de información. Y estos encuestadores tienen que conocer, pues, ¿no? Sobre este tipo de trabajo, incluso hablar el idioma de la comunidad. A veces las comunidades hablan quechua, entonces para la comunicación y para un buen levantamiento de información también deben manejar ese idioma, ¿no? Local, y contar con los permisos y las coordinaciones previas para que no se genere ciertas barreras, ¿no? En el proceso. Entonces aquí hay algunas imágenes de todo el proceso de levantamiento de información. A veces se tiene que levantar información en los centros de trabajo, algunas están en sus casas, otros en el campo, ¿no? Entonces se tiene que recoger información en diversos espacios, dependiendo de dónde se encuentran las comunidades, ¿no? O los comuneros. Ya, luego de haber recogido la información en campo, con esas encuestas que se han mostrado previamente, se hace un ejercicio de sistematizar la información y de generar ciertas estadísticas, ¿no? En el caso de Abancay, por ejemplo, se calculó la variable agua potable y anemia en los niños y niñas, ¿no? Y antes de hacer una evaluación de impacto, antes de hacer esa estimación, por ejemplo, se tenía lo siguiente, ¿no? Las comunidades de Tumpata y Micaela Bastidas actualmente tenían, digamos, el 80% tenía acceso a agua potable, y las otras comunidades que no tenían MRC tenían un acceso de 78%, ¿no? Es casi igual, pero es relativamente menos respecto a las que sí tienen o a las que participan en un programa de MRC, ¿no? Acá todavía no se puede concluir nada, porque simplemente es un análisis de las estadísticas tal como están, ¿no? Tal como se han levantado en campo. Es la información en bruto que se ha recogido, ¿no? Y en el caso de las anemias, en los niños y niñas, también no tenemos que los que han participado en un proyecto con mecanismos de retribución tienen el 17% sufre anemia, ¿no? Es decir, eh, eh, un porcentaje menor respecto de aquellas comunidades que no participan en un programa de MRC, ¿no? Donde el 40% de los niños y niñas sí sufren problemas de anemia. Entonces, este indicador también nos podría estar de alguna manera, o sea, antes de hacer la evaluación de impacto propiamente, ya más o menos explicando de que los mecanismos de retribución probablemente sí han tenido un beneficio en la población, ¿no? Porque al recuperar la cobertura vegetal, al manejar sosteniblemente los ecosistemas, el agua que ellos consumen y utilizan en sus quehaceres eh, probablemente está menos contaminada, y por eso los niños sufren menos problemas de anemia, ¿no? Sufren menos de ese tipo de problemas. Podría estar asociado. Entonces, acá no se puede concluir, pero se puede más o menos hacer ese tipo de análisis, ¿no? Eso con respecto a estas dos variables. Luego tenemos también estas otras dos, que son los ingresos sin considerar el programa social y la participación de las mujeres en actividades productivas, ¿no?
sobre el primero, por ejemplo, los ingresos de los que participan con MRC es 624 soles mensuales en promedio, ¿no? Los que no participan en MRC, es decir, las comunidades que no participan, tienen un ingreso de 566. Entonces, esta variable también nos podría decir que tal vez este mayor ingreso que reciben las comunidades podría en cierta medida deberse al proyecto, ¿no? No sabemos en qué medida se le puede atribuir a los MRC, pero más o menos nos da una idea de que tal vez sí se están beneficiando. Y en el caso de la participación de las mujeres en las actividades productivas, en el caso de las comunidades con MRC, Atupata y Miquelá Bastidas, hay una mayor participación de la mujer y se considera que es relevante su participación respecto de las comunidades donde no hay MRC, ¿no? Y es porque cuando se financian esos proyectos en mecanismos de retribución, también se promueve la participación, o se promueve el enfoque de género, no estrictamente la participación de la mujer, sino de ambas partes, tanto los hombres y mujeres participen en la toma de decisiones, en las capacitaciones, en todas las actividades. Es decir, tiene un componente muy fuerte de enfoque de género estos proyectos en mecanismos de retribución, ¿no? Que se vienen promoviendo desde el MINAM, desde las UNAS. Y es por eso que podría deberse de que en las comunidades que participan en un proyecto MRC hay una mayor participación, pues, ¿no? de las mujeres en actividades económicas. Entonces, hacer este análisis de la información que se recorre en campo te permite sacar o adelantarte en ciertas conclusiones, ¿no? Pero esas conclusiones no son todavía estrictas o correctas hasta no hacer una evaluación de impacto propiamente con toda la metodología, ¿no? La cual se va a mostrar en un momento. Entonces, en este caso de Abancay se ha recogido información de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 comunidades, ¿no? 10 comunidades. Las comunidades que, digamos, que han intervenido en el MRC son Micaela Bastidas y Atumpata, ellos serían los controles, las comunidades tratadas, y los controles vendrían a ser todas las otras comunidades que no han participado en mecanismos de retribución, pero que tienen ciertas características similares a la población de estas comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata, ¿no? Y esas son Ayaorco, Aymasalto, Canabamba y Yañucanchas. Como hemos visto en el mapa, ¿no? Había un montón de comunidades, de todas ellas se ha optado a estas acá para levantar información. En total se han realizado 290 encuestas, 129 encuestas a las comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata y 161 encuestas al resto, ¿no? Entonces, con estas 290 encuestas se ha hecho la evaluación de impacto. Entonces, ya en el paso 7, para poder hacer una evaluación de impacto se requiere hacer, como les decía inicialmente, se tiene que hacer un emparejamiento o un pareamiento. Es decir, tratar de limpiar la base, es decir, de estas 290 encuestas que se han recogido de familias en estas comunidades, se tiene que hacer un match entre la información que se ha recogido de estas dos comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata respecto de las otras comunidades, ¿no? De tal manera de que se pueda estadísticamente construir un grupo de comparación. Es decir, el grupo de tratados que viene a ser Micaela Bastidas y Atumpata, eso está bien, ¿no? Porque esa es la información, digamos, que quieres evaluar qué tanto se han beneficiado o no. Pero en relación a las otras comunidades, necesitamos hacer una limpieza de esa base de datos, ¿no? Y quedarnos con aquellas que tienen, digamos, un mayor parecido a la población de las comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata. Entonces, por eso, a través de este modelo econométrico de matching, lo que se hace es generar, en base a toda esta información que se recoge en campo, porque es bastante información como se ve, las personas que han llenado una información similar en sus respuestas a lo largo de toda esta encuesta en ambas comunidades van a obtener más o menos una misma probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Micaela Bastidas y Atumpata tenemos estos 5 casos, ¿no? Que tienen probabilidades 0.31, 0.15, 0.12, 0.26 y 0.21.
Entonces, a este 0.31 se le empareja con respecto a las otras comunidades con uno que tiene 0.30 porque están más o menos por ahí. Y al de 0,15 se le empareja o se le parea con otro que tiene 0.14 porque también son similares, ¿no? Y este 0.12 sí se encontró uno muy similar, 0.12, se hacen el match. Luego tenemos el de 0.26 que también hizo match con otro, el 0.21 con el 0.22 también hizo match, ¿no? Luego tenemos otro, ¿no? 0.13, 0.20, 0.36 que ya se tienen que descartar de la muestra de los controles porque no hay dentro de la comunidad de Micaela Bastidas y Atupata personas con esas características, ¿no? Entonces, una vez que se haga ese emparejamiento o esa construcción del grupo de control, luego recién se hace la evaluación de impacto. Bueno, acá está otra forma de ver lo que les he mostrado aquí. Es decir, acá tenemos el grupo, la población de Micaela Bastidas y Atupata, ¿no? Con determinadas características. Y en las otras comunidades que no han participado del programa tenemos distintas personas con distintas características, ¿no? Pero dentro de toda esa muestra identificamos solamente aquellas que tienen similares características a las de Atumpata y Micaela Bastidas. Y las demás, que son las azules, que tienen otras características, se descartan, ¿no? Se descartan de la muestra y ya no se consideran en la evaluación. Entonces este programa de Propensity Matching Scoring lo que te hace es generar esta estadística donde empareja aquellas del grupo de control y del grupo de tratamiento que tienen similares características, ¿no? Por ejemplo, este rojo es del grupo tratado, Comunidad Micaela Bastidas y Atumpata, y los azules son de los que no son tratados, ¿no? De las demás comunidades. Entonces podemos ver que hay varios que coinciden en la misma línea. Entonces ellos son, digamos, de alguna manera los que van a entrar dentro del programa para hacer la evaluación de impacto, ¿no? En cambio, estas otras de acá que están las azules solitas, o estas otras que son rojas solitas, o tienen otros colores raros, estos se descartan porque no han encontrado su par. Entonces, de toda esta muestra, como hemos visto acá, la muestra es de 290 encuestas, de todas estas se hace una limpieza y nos quedamos con una muestra menor, ¿no? Alrededor de 250 por ahí, bueno, se limpian 40 datos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, una vez obtenido ya el grupo de tratamiento y control, y ya definidos ambos, luego recién se hace ya la estimación del impacto, ¿no? Porque de esa manera se va a poder atribuir exactamente cuánto ha sido el impacto en distintas variables. Entonces acá se aplica una metodología también a través de un programa econométrico y nos arroja el impacto en la variable bienestar 1, en la variable bienestar 2, en la variable ingresos y en la variable beneficio neto, ¿no? Porque del bienestar teníamos dos posibles variables. Entonces, ¿qué nos quieren decir estos números, no? Esto que les explico más que nada es para que tal vez cuando ustedes puedan revisar este tipo de valores de impacto, o sea, en algún momento puedan tener un conocimiento de cómo se ha hecho o cómo se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la variable bienestar, nos arroja un valor de 9.646, ¿no? Como sabemos, el bienestar, como les decía inicialmente, se mide entre 0 y 100, ¿no? 0 es un bienestar bajo, 100 es un bienestar alto. Entonces, este 9.646 quiere decir que las personas que han participado en un programa de mecanismos de retribución, en promedio, tienen 9 puntos más de bienestar respecto de las que no han participado en un programa de mecanismos de retribución. Y esos 2 puntos significa que es significativo al 5%, es decir, es una significancia alta. Esto bajo el método del vecino cercano, ¿no? Bajo el método de distancia máxima, el bienestar sería en 12 puntos más respecto de los que no han participado en un programa de MRC. Y bajo estas otras metodologías que también te arroja el programa, por default, mantienen más o menos la misma lógica, ¿no? O sea, en todas las metodologías te arroja que un programa de MRC va a generar más beneficios o más bienestar respecto de no participar en un programa de MRC.
Y estos que están entre paréntesis son porcentajes, ¿no? Perdón, sí, son porcentajes. Son 3.9%, que representa el 2%, el 2.9% que está más o menos alrededor en cada una de las metodologías, ¿no? De la misma manera, en el caso de la variable bienestar 2, también, ¿no? Son valores similares, es la misma interpretación, y en ambos casos la significancia es alta, ¿no? Quiere decir que el impacto se está dando, es muy probable que se esté dando, ¿no? En cambio, cuando analizamos las otras variables de ingresos y beneficio neto, la significancia no es alta. Podemos ver que estos asteriscos no se encuentran en ninguno de estos cuadros, ¿no? Eso quiere decir que probablemente no son muy significativos el resultado que está arrojando esta metodología de impacto. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se debería interpretar este 9.25? Quiere decir que las personas que participan en un programa de mecanismos de retribución van a tener 9.2 soles más respecto de las que no participan, ¿no? O sea, van a tener en su ingreso mensual 9.2 soles más respecto de las otras. Y así las otras metodologías también arrojan resultados positivos, pero como no tienen un nivel de significancia alto, entonces podemos concluir que no se puede atribuir necesariamente que ese aumento en los ingresos o esos mayores ingresos que tienen las comunidades de Micala, Bastillas y Tupatas no se pueden atribuir necesariamente a que han participado en un proyecto de MRC, ¿no? Probablemente se deba a otros factores o simplemente no tienen nada que ver. Lo mismo pasa con el beneficio neto, los ingresos menos los costos. El nivel de significancia es muy bajo, ¿no? No se le puede atribuir a los MRC el hecho de que los que participan en un programa de mecanismos de retribución tengan un mayor beneficio neto. Entonces, esa es básicamente la interpretación de la evaluación de impacto, ¿no? Muchas gracias. Si hay consultas, preguntas sobre este último tema, en todo caso, para participar o para dar pase a Juan Diego para la siguiente parte del curso. Profesor, sí, interesante el caso práctico. Sí, un poco, ¿cómo se llama? Quizás ahí un poco para mejorar este planteamiento, así como se le planteó el tema de, lógicamente, que los mecanismos de retribución o para mejorar la calidad del agua, no solamente el agua, sino también el aire y otros servicios ecosistémicos, se tiene que conservar los ecosistemas, ¿no? Son dos cosas: restauramos, recuperamos o conservamos el ecosistema. Son tres métodos, ¿no? En ese sentido, siempre cuando los ecosistemas están deteriorados, ¿no? Necesitamos en algún momento restringir el uso y el ingreso, ¿no? En ese sentido, eh, sí, pues hay que ser creativos para plantear las propuestas, las alternativas, así como plantea usted el tema de el ecoturismo, ¿no? Y es todo un proceso, ¿no? El ecoturismo no es de la noche a la mañana y necesita mayor implementación de inversión, ¿no? En ese sentido, quizás el tema de las artesanías podría ser una actividad viable, ¿no? Siempre y cuando también tengan recursos. Y creo que lo básico y lo fundamental ese es el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que recurrir a la tecnología, ¿no? Eh, eh, bueno, en Europa prácticamente se ha acrecentado o se viene practicando el tema de los invernaderos. Ah, lógicamente que al inicio el costo de instalación de estos invernaderos es alto, ¿no? Pero en el tiempo, lógicamente que es muy beneficioso porque en estos invernaderos puedes optimizar el uso del agua, porque el agua vas a utilizar ya sea goteo o aspersión, ¿no? Vas a optimizar el espacio, ¿no? Porque
al hacer el uso del invernadero vas a mejorar el microclima y vas a favorecer al desarrollo de las plantas, vas a controlar el tema de las plagas, ¿no? Entonces, como una propuesta para los que están participando en el evento, quizás por ahí podría haber el tema de la compensación, ¿no? De estos aspectos de conservación, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar para mejorar o incrementar la producción de pastos, la hidroponía, ¿no? O sea, tenemos que recurrir a la tecnología porque si bien es cierto, necesita una inversión, es justo y necesario porque los servicios ecosistémicos para más adelante van a ser mucho más rentables, ¿no? Eso nada más, profesor. Y otra cosita, pedirle encarecidamente, el módulo 4 también usted lo ha dictado, y he estado revisando donde están guardando los archivos y la parte de su exposición no está colgado. No sé si podría nuevamente colgarlo al WhatsApp para bajarlo, por favor, ingeniero o economista. Disculpe. Claro, claro, Sosimo. Sí, de todas maneras, creo que sí compartí con Astrid, digo, con Adriana. Ella es la que seguramente va a actualizar la información de la presentación, pero en caso no lo tenga, yo lo comparto, ¿no? Lo tengo aquí. Eso y los materiales que también se han utilizado para esta presentación, ¿no? Los casos o bibliografías. Se lo voy a compartir a ella. Sobre tus comentarios, tu participación, efectivamente, al momento de plantear estas propuestas de mecanismos de retribución con la intención de mejorar las condiciones de las comunidades en una situación actual o de que esto sea sostenible en el tiempo, claro, hay que ser bastante creativos y ver qué actividades económicas o qué acciones se pueden promover, ¿no? Como dices, el ecoturismo no, de la noche a la mañana no va a ser, pero si sabes que ya hay algo en esa comunidad donde tal vez algo de ecoturismo se está haciendo, sin embargo, te das cuenta que necesitan un apoyo y hay un potencial de que pueda desarrollarse mucho más y generar más beneficios, entonces a eso se tiene que apuntar, ¿no? Y darle toda la fortaleza. Evaluar si es conveniente un invernadero, ¿no? También es puede ser atractivo, ¿no? Puede ser interesante esa propuesta para el tema del manejo de los ecosistemas. Y el tema de la compensación por servicios ambientales que también has comentado, claro, en otros países como, por ejemplo, Costa Rica o Colombia, lo que se hace a veces, ¿no? Las empresas de saneamiento lo que hacen es simplemente pagarle, ¿no? Pagarle al contribuyente para que ya deje de utilizar esos espacios y se conserven, ¿no? De esa manera, ya no pasa esto que comentabas, ¿no? Cuando una comunidad, digamos, participa tal vez en un tema de conservación, no mecanismos de retribución, netamente conservación, es decir, no hay una alternativa económica, a veces se perjudica en sus ingresos, ¿no? Pero ese ingreso que deja de percibir en países como Colombia, como Costa Rica, sí se considera el tema de la compensación por servicios ambientales, ¿no? Es decir, ya no tocas ese espacio, pero yo te pago mensualmente tanto, ¿no? Y respétame ese espacio y que lo quiero conservado, algo así, ¿no? Lo malo de este tema de compensación por servicios ambientales es que podría convertirse en un incentivo económico perverso, porque a la larga, si es que la empresa no le sigue pagando al contribuyente o a la comunidad para que respete ese espacio, luego lo va a degradar, pues, ¿no? Se va a perder. Y por eso, bueno, ese es un aspecto negativo, ¿no? Y también en la medida que la empresa va cubriendo más espacio y sigue implementando bajo compensación por servicios ambientales o pago por servicios ambientales, el presupuesto que va a tener que asignarle va a ser más grande y en algún momento se va a volver insostenible, ¿no? Cuando no tenga ese recurso. Solamente poniéndonos en el caso de CEDAPAL, ¿no? Imaginemos que CEDAPAL decida
hacer el pago por servicios ambientales a todas las comunidades en su cuenca, en las 4 cuencas, en Mantaro, Chillón, Lurín, Rímac, para que estas comunidades respeten ciertos espacios, ¿no? Entonces tendría que pagar una cantidad elevada de dinero mensual y yo creo que sería insostenible en el tiempo, ¿no? Por eso, con los mecanismos de retribución, no se está considerando esta modalidad de compensación por servicios ambientales o pago por servicios ambientales. Más bien lo que se les busca es darle nuevas alternativas, ¿no? Nuevas alternativas económicas que ellos mismos impulsen a quienes les va a dar, digamos, un primer empujón o un apoyo económico, pero que en el transcurso o más adelante ya las mismas comunidades van a tener que desarrollarlas y porque les van a brindar más beneficios económicos respecto de las actividades que están degradando, pues, ¿no? Bueno, eso sería básicamente mi participación. Ya no voy a dar pase a mi compañero Juan Diego para que pueda dar la siguiente parte del curso, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, estimado, por la ponencia del día de hoy. Como usted indicó, entonces damos pase al ingeniero Juan Diego para que pueda continuar con la segunda parte de la clase.